el que ha sido abierto a golpes con la sangre de mi Verbo encarnado. Levantaos, pues, y seguidlo, pues nadie puede venir a mí, el Padre, sino por él. Él es el camino y la puerta por donde tenéis que venir a mí, mar de paz. Cuando el alma ha logrado experimentar esta luz porque dulcemente la ha visto y conocido, y por eso la ha gustado, corre, como enamorada y angustiada de amor, a la mesa del santo deseo, y no se ve a través de sí misma ni busca el propio consuelo, sea espiritual o corporal. Como quien todo lo confía en esta luz y conocimiento, tiene ahogada la voluntad propia. No desdeña los sufrimientos, de cualquier parte que vengan, sino que, sufriendo con trabajo el oprobio, las molestias del demonio y las murmuraciones de los hombres, come en la mesa de la Santísima Cruz el alimento en honor a mí, Dios eterno, y de la salvación de las almas. No busca la remuneración en mí o en las criaturas, porque se ha despojado del amor mercenario, es decir, del amor por interés propio, y está vestida de la luz perfecta, amándome con pureza y sin interés alguno que no sea la gloria y alabanza de mi nombre, no sirviéndome por el deleite propio, ni al prójimo por utilidad, sino solo por amor. Estos se han perdido a sí mismos, se han despojado del hombre viejo, es decir, de los propios sentidos, y se han vestido del hombre nuevo, Cristo, el dulce Jesús, mi verdad, siguiéndolo esforzadamente. Se ponen a la mesa del santo deseo. Han cifrado más su cuidado en matar la voluntad que en matar y mortificar el cuerpo, pero no por efecto principal, sino como instrumento para ayudar a matar la propia voluntad, tal como te dije al explicar aquella frase de que yo quería pocas palabras y muchas obras. Y así debéis obrar, porque la intención principal debe ser dar muerte a la voluntad y no buscar ni querer sino mi dulce verdad, Cristo crucificado, por el honor y gloria de mi nombre y la salvación de las almas. Los que se hallan en esta dulce luz obran así, y por ello se encuentran siempre en paz y quietud, y no hay quien los escandalice, porque han suprimido lo que produce escándalo, es decir, la voluntad propia. Todas las persecuciones que el mundo y el demonio pueden promover se hallan a sus pies. Están en el agua de muchas tribulaciones y tentaciones, pero no les hacen daño, por estar asidos a la rama del ardoroso deseo. Gozan de todo y no se erigen en jueces de mis servidores ni de ninguna criatura racional, sino que se hilgran de todo lo que ven, diciendo, gracias a ti, Padre, porque en tu casa hay muchas mansiones. Tanto más gozan cuantos más modos ven de servirme, más que si encontrasen que iban todos por el mismo camino, pues ven que así se manifiesta la grandeza de su bondad. De todos sacan la fragancia de la rosa, no solo del bien, sino que no juzgan de los que ven que ciertamente han pecado, antes bien tienen santa compasión, rogando por ellos, y dicen con perfecta humildad, hoy te toca a ti, mañana me tocaría a mí, si no fuera por la gracia, que me preserva. Oh hija queridísima, enamórate de este dulce y excelente estado y contempla a los que corren con esta luz y su excelencia, pues tienen santos pensamientos, comen a la mesa de los santos deseos y han logrado alimentarse de las almas con ardorosa caridad por honor a mí, Padre eterno, vestidos del dulce Cordero, mi Hijo unigénito, o sea, de su doctrina. No pierden el tiempo en falsos juicios acerca del mundo ni de mis servidores y no escandalizan por murmuración alguna acerca de sí mismos ni de otros. En cuanto a ellos, están contentos de sufrir algo por mí. Cuando la murmuración se refiere a otros, la sufren por compasión al prójimo y no con crítica de los que la hacen, porque su amor no se halla mal dirigido, sino orientado a mí, Dios eterno, y al prójimo. Como en ellos ese amor está bien orientado, no reciben escándalo nunca, carísima hija. No se extrañan de lo que aquellos aman ni de criatura alguna racional, pues su parecer se halla muerto y no vivo, y por eso no pretenden juzgar la intención de los hombres, sino la de mi clemencia.
Observan la doctrina que sabes que te fue dada por mi verdad al comenzar tu vida, cuando pediste con gran deseo llegar a la perfecta pureza de espíritu. Si piensas en el modo en que podéis conseguirla, sabes lo que te dije sobre este deseo cuando estabas arrobada. No solo en el espíritu, sino en la voz que sonó a tus oídos cuando volviste a los sentidos, si bien te acuerdas, cuando mi verdad te dijo: ¿quieres llegar a la perfecta pureza de espíritu y verte libre de los escándalos y que tu espíritu no se escandalice por nada? Entonces haz que siempre te unas a mí por afecto de amor, porque yo soy suma y eterna pureza y fuego que purifica al alma. Por esto, cuanto el alma más se acerca a mí, más pura se hace, y cuanto más se aparta, se hace más inmunda. Los hombres caen en tantas maldades por hallarse separados de mí, pero el alma que se une a mí, sin cortapisas, participa de mi pureza. Otra cosa te conviene hacer para llegar a esta unión y pureza, que nunca juzgues del hombre, sino de mi intención para con él y para contigo en lo que vieras hacer o decir, sea por quien sea, contra ti o contra los demás. Y si vieses pecado o defecto manifiesto, saca de aquella espina la rosa, es decir, ofrécemela con santa compasión. En las injurias que te hagan, piensa en que mi voluntad lo permite para probar tu virtud y la de mis siervos, pensando que lo hacen como instrumentos de que me sirvo, juzgando que muchas veces tendrán buena intención. Nadie hay que pueda juzgar el corazón escondido de los hombres. Lo que veas que no es expresa y claramente pecado, no lo debes interpretar sino como manifestación de mi voluntad en ellos, y si tienes seguridad de que es pecado, tampoco debes juzgar, sino tener compasión. De este modo llegarás a la perfecta pureza, porque, haciéndolo así, tu espíritu no se escandalizará de mí ni de tu prójimo. El desdén hacia el prójimo proviene de juzgar en él mala intención y no ver la mía. Este desdén y escándalo aparta al alma de mí e impide la perfección, y en algunos casos quita la gracia, más o menos según la gravedad del desdén y el aborrecimiento concebido hacia el prójimo por su juicio. Lo contrario ocurre al alma que considera mi intención. Como está siempre en el amor al prójimo, permanece siempre en mi amor, y por eso el alma sigue unida a mí. Mi voluntad no quiere sino vuestro bien. Lo que doy o permito, lo doy para que tengáis ante vosotros el fin para que os cree. Para llegar a la pureza que me pides, te es preciso, por consiguiente, hacer estas tres cosas principales: unirte a mí por afecto de amor, guardando en la memoria los beneficios que de mí has recibido, querer ver con el entendimiento el afecto de mi caridad, que os ama inestimablemente, y, en cuanto a la voluntad del hombre, ver en ella la mía y no su mala voluntad, porque en esto soy yo el juez, yo y no vosotros. De esto se te seguirá la perfección. Si te acuerdas, esta fue la doctrina que le dio mi verdad. Te digo ahora, hija queridísima, que los que te dije que parecía que habían aprendido esta doctrina, gustan las arras de la vida eterna en esta vida. Si la tienes en cuenta, no caerás en las argucias del demonio, porque las descubrirás, ni tampoco en el juzgar al prójimo. Sin embargo, para satisfacer más concretamente tus deseos, te diré y mostraré cómo no podéis emitir juicio alguno para condenar, sino para compadecer. 101. Los que han llegado a la tercera y perfectísima luz reciben las primicias de la vida eterna. ¿Por qué te dije que recibían las arras de la vida eterna? Respondo que no las reciben como pago. Esperan recibirlo en mí y en la vida perdurable, en una vida sin muerte, en saciedad sin hastío y en hambre sin sufrimiento, puesto que se halla lejos del hombre, pues tiene lo que desea, y se haya alejado el hastío de la saciedad, porque yo soy comida sin defecto alguno. Reciben las primicias y las experimentan de esta manera: el alma comienza a tener hambre del honor a mí, Dios eterno y manjar de la salvación de las almas, porque el alma se alimenta y nutre de la caridad del prójimo, de que tiene hambre y deseo.
Es este un manjar del que, nutriéndose, nunca se sacia, por ser incapaz de saciar, por eso le queda siempre hambre. Aunque las arras son el principio de una seguridad que se da al hombre a cuenta de lo que espera recibir, con todo, el alma enamorada y vestida de la doctrina de mi verdad, habiendo recibido ya las arras de mi caridad y del prójimo en sí misma en esta vida, no es aún perfecta en sí, sino que espera la perfección de la vida inmortal, pues ellas no son perfectas en sí, sino que la fe da la seguridad de alcanzar la plenitud recibiendo la remuneración. Repito que no son perfectas, lo que el alma experimenta no es aún perfección, de modo que no tenga sufrimiento en sí y en los demás. No lo son en sí por las ofensas que me hacen a causa de la perversa inclinación que se halla ligada a sus miembros cuando ésta quiere luchar contra el espíritu, en los otros, por las ofensas del prójimo. Ciertamente es perfecta en cuanto a la gracia, pero no con la perfección con que mis santos se hayan unidos a mí, vida perdurable. Los deseos de esto los tienen sin sufrimientos, y los vuestros sí los tienen. Te dije en otro lugar que se alimentan a la mesa de este deseo. Se hallan felices y dolientes, como lo estaba mi Hijo único en el madero de la cruz. Su carne estaba sufriendo tormentos, y el alma, sin embargo, era feliz por la unión con la naturaleza divina. Los perfectos son felices por la unión de su deseo en mí, vestidos de mi dulce voluntad y dolientes por la compasión para con el prójimo y porque apartan de sí las delicias y consuelos de lo sensible afligiendo sus propios sentidos. 3 cosas para no caer en engaño. 1. No juzgar los defectos. 2. No juzgar del grado de virtud. 3. No querer que todos sigan el mismo camino. 102. Modo de corregir al prójimo sin caer en falsos juicios. Te he hablado de la luz común, que todos podéis poseer en cualquier estado en que os halléis, es decir, los que tenéis la caridad común. Te he hablado de los que tienen la luz perfecta, que te distinguí en 2. La de los que estaban levantados sobre el mundo y procuraban mortificar su cuerpo y la de los que en todo daban muerte a su voluntad propia. Estos eran los perfectos, que se nutrían en la mesa del deseo. Ahora te hablaré a ti en particular, y, al hacerlo a ti, hablo a los demás y satisfago tus deseos. Quiero que hagas 3 cosas para que la ignorancia no impida la perfección a que te llamo, para que el demonio, con la capa de la virtud de la caridad con el prójimo, no fomente dentro del alma la raíz de la presunción. Con ella caerías en falsas interpretaciones, que te he prohibido. Creyendo que juzgas rectamente, lo haces mal. Cuando, a tu modo de ver, vas para atrás, muchas veces te hará ver muchas cosas como verdades para inducirte al error. Esto lo conseguiría haciéndote en tu mente y en tus intenciones ser juez de las criaturas racionales, a las que, como te he dicho, solo yo tengo que juzgar. Esta es una de las cosas que tú y mis siervos unidos a ti debéis tener en cuenta, es decir, que tu juicio no se haga sin mesura. La mesura consiste en lo siguiente: si concretamente ves, no 1 o 2 veces, sino más, que ante tu espíritu aparece el defecto del prójimo, no le debes reprender en particular, sino que, en general, debes recriminar los vicios de quienes te vienen a visitar, sembrando la virtud caritativamente y con benignidad. Con esa benignidad debes mezclar la aspereza cuando lo creas preciso. Si te parece que yo te he mostrado muchas veces los defectos de los demás, si no ves que sea por revelación expresa, como te he dicho, no se lo digas en particular, sino atenta a los más seguro, lo cual hace huir la estratagema y malicia del demonio. Pues con el anzuelo de tu buena intención te atraparía, haciéndote juzgar muchas veces en el prójimo lo que no se debería, y muchas veces lo escandalizaréis. Por tanto, guarde silencio tu boca o haga una santa exhortación en repulsa del pecado. Lo que te parece mal en los demás, atribúyetelo a ti y a él en conjunto,
ejercitando la verdadera humildad. Y si, en verdad, aquel pecado se encuentra en aquella persona, se corregirá mejor viéndose dulcemente presionada, y se verá obligada a enmendarse con aquella suave reprensión. Yo te diré lo que tú quieras decirle, y te hallarás segura de no haber incurrido en un mal juicio y habrás cortado el camino al demonio, que no te podrá engañar ni impedir la perfección de tu alma. Quiero que sepas que no debes fiarte de lo que ves. Debes echártelo a la espalda y mirar. Solo debes permanecer firme en verte a ti misma, conocerte y reconocer mi generosidad y bondad. Así obran los que han alcanzado el estado de que te hablé, pues siempre volvían al valle del conocimiento de sí mismos, y por ello no se les impedía la subida y la unión que habían hecho conmigo. Esta es una de las 3 cosas que te dije quería que hicieras para servirme de veras. 103. Aunque Dios manifestase a quien ora por otro que éste tiene su espíritu en tinieblas, no por ello debe juzgar que se haya en pecado. Ahora te hablaré de la segunda, que consiste en lo siguiente: si alguna vez te ocurriese orar por alguien en particular, de esto me pediste explicación y en tu oración vieses en aquel por el que oras alguna luz de gracia y en otro no, y los dos son servidores míos, pero te pareciere ver a uno con espíritu entorpecido y oscuro, no debes ni puedes juzgarle en pecado, porque muchas veces tu interpretación sería falsa. Quiero que sepas que algunas veces, en la oración por una misma persona, unas la verás con luz y con santo deseo ante mí, de modo que parecerá que su alma progresa en el bien, como pide el afecto de la caridad del que participéis uno del bien del otro, y otras parecerá que su espíritu se haya alejado de mí y lleno de tinieblas y tentaciones, tanto que a ti misma te parecerá que te fatiga rogar ante mí por ella. Sucede esto, sin duda alguna, acaso por defecto de aquel por quien has orado, pero la mayoría de las veces no hay defecto, sino que yo, Dios eterno, me habré apartado de aquel alma. Lo hago muchas veces para hacerla llegar a la perfección, tal como te expliqué al hablar de los estados del alma. Mi alejamiento será en cuanto a lo sensible, en cuanto a la percepción de la dulzura y consuelos, pero no en cuanto a la gracia. Por eso permanece el espíritu como estéril, seco y dolorido. Esto lo hago por benevolencia y por el amor que tengo a esa alma por la que se ora, para que quien ora, juntamente con la oración, la ayude a disipar la nube que hay en su espíritu. ¿Ves? Por tanto, carísima y dulcísima hija, lo ignorante y digna de reprensión que sería tal interpretación si tú u otro lo atribuyese a pecado solo por esa manera de enjuiciar cuando te mostré a esa alma en oscuridad. ¿Has visto, pues, por ello que no la he privado de la gracia, sino de la dulzura que le concedía sentir? Quiero, por tanto, y lo debes querer tú y los servidores míos, que os entreguéis al conocimiento perfecto de vosotros mismos para que reconozcáis más perfectamente mi bondad con vosotros. Lo demás dejádmelo a mí, porque el juicio es mío y no vuestro. Dejad el juicio, que es mío, y ateneos a la compasión, con hambre de mi honor y de la salvación de las almas. Anunciad la virtud con anheloso deseo y reprended el vicio en vosotros y en ellos del modo que te he dicho antes. Así llegarás a mi verdad y te mostraré que te has mantenido y conservado dentro del espíritu de la doctrina que te ha dado mi verdad, es decir, interpretando y voluntad y no la de los hombres. Así debes obrar si quieres tener pura la virtud y permanecer en la última, perfectísima y gloriosa luz, alimentándote en la mesa del santo deseo del manjar de las almas para honor y alabanza de mi nombre. 104. El afecto y el amor a la virtud deben ser tomados como finalidad principal, no la penitencia. Dicho esto, queridísima hija, sobre las 2 normas, te hablaré ahora de la tercera, a la que debes prestar atención. Repréndete a ti misma si alguna vez el demonio y tu ignorancia te tentaren a obligar y querer que todos mis servidores lleven el camino que tú has seguido, porque esto sería en contra de la doctrina que te ha enseñado mi verdad.
Porque muchas veces ocurre que, viendo caminar a muchas criaturas por el camino de las grandes penitencias, quisieran que todos llevaran el mismo camino, y, si ven que no lo llevan, se disgustan y escandalizan, pareciéndoles que no obran bien. Mira qué engañados se hallan, ya que con frecuencia ocurrirá que para ellos será mejor el que parece malo, porque hace menos penitencia, y será más virtuoso suponiendo que no hagan tanta penitencia el que no murmure por ello. Por eso te dije antes que los que se alimentan en la mesa de la penitencia, si no lo hacen con verdadera humildad y no toman su penitencia como instrumento de la virtud, sino como fin primordial, ofenden con frecuencia a su propia perfección con esa murmuración. Por tanto, no deben ser ignorantes, sino ver que la perfección no consiste en mortificar y matar el cuerpo, sino en dar muerte a la perversa voluntad propia. Por este camino de la voluntad, anegada y sometida a mi dulce voluntad, es por el que debéis desear y querer que vayan todos. Esta es la doctrina sobre la gloriosa iluminación, en la que el alma corre enamorada y vestida de mi verdad. No desdeño la penitencia, que es buena para mortificar el cuerpo, que quiere combatir al espíritu, pero, con todo, hija queridísima, no quiero que se le impongas a todos, porque no todos los cuerpos son iguales ni tienen la misma fortaleza en su complexión, ya que en unos la naturaleza es más fuerte que en otros, y también porque muchas veces, como te dije, ocurre que por muchas razones hay que abandonar una penitencia ya comenzada. Si tú o los demás hubieseis tomado por finalidad principal el hacer penitencia, vendríais a menos, seríais imperfectos, y os faltaría el consuelo y la virtud en el alma. Al sentiros privados de lo que amabais y de lo que había hecho vuestra finalidad, os parecería estar privados de mí, y al creeros privados de mi bondad llegaríais al tedio, grandísima tristeza, amargura y confusión. De este modo perderíais la práctica de la ferviente oración que solíais hacer con la penitencia. Abandonada esta por muchas circunstancias, ya no os sabrá la oración con aquel sabor que antes sentíais. Esto ocurriría porque el fin se hallaba cifrado en el afecto a la penitencia y no en el anhelante deseo, digo, de las verdaderas y reales virtudes. ¿Ves, por tanto, cuánto mal se seguiría de poner la penitencia como fundamento? Seríais ignorantes y caeríais en la murmuración acerca de mis servidores. Con ello llegaríais al tedio y gran amargura y procuraríais hacer solo obras finitas por mí, que soy bien infinito. Por eso os pido un deseo infinito. Es preciso, pues, tener como objetivo matar y ahogar la voluntad propia, y con ella, sometida a la mía, me ofreceréis el dulce, insaciable e infinito deseo, buscando mi honor y la salvación de las almas. No obran así los desdichados que no siguen esta doctrina, el camino dulce y sin rodeos enseñado por mi verdad, sino todo lo contrario. Piensan con un entendimiento ciego y enfermo, y por eso caminan como locos, y se privan de los bienes de la tierra y de los del cielo. Como te dije en otro lugar, gustan en esta vida las primicias del infierno. Recapitulación sobre las tres cosas. 105. Resumen de las tres cosas precedentes. Anexo sobre la corrección del prójimo. Te acabo de enseñar, hija queridísima, para satisfacer tus deseos y explicarte lo que me preguntaste, el modo de reprender al prójimo, a fin de que no seas engañada por el demonio ni por tu pobre inteligencia. Debes, pues, corregir en general y no en particular, a no ser que por expresa revelación te lo mandara yo, y siempre con humildad, reprendiéndote a ti junto con los demás. Te he dicho además, y te repito, que por ninguna razón del mundo te es lícito juzgar a nadie ni en común ni en particular ni tampoco las intenciones de mis servidores, te parezcan buenas o malas. Te di la razón por la que no puedes juzgar, y, si juzgaras, te engañarías en tus juicios. Por el contrario,
Debes tener compasión tú y los demás y dejar que juzgue yo. También te he enseñado la doctrina y la razón principal que debes dar a quienes se llegan a ti pidiendo consejo y que quisieran salir de las tinieblas del pecado mortal y seguir el camino de las virtudes. Debes proponerles como finalidad principal el afecto y amor a la virtud en el conocimiento de sí mismos y de mi bondad en ellos y que maten y ahoguen su propia voluntad para que nada se rebele contra mí. Dales la penitencia como instrumento y no como afecto principal, no a todos de igual modo, sino según sus posibilidades y estado para soportarla, a unos poco y a otros mucho, según puedan tolerar este instrumento del furor divino. Y porque te dije que la reprensión no era lícita sino en general, no quisiera que creyeses que, si ves un pecado manifiesto, no puedas hacer la corrección entre ti y el que lo comete. La puedes hacer y hasta, si fuese obstinado en corregirse, lo puedes decir a 2 o a 3, y, si esto no ayuda, hacerlo manifiesto al cuerpo místico de la Iglesia. Te he dicho que, sin embargo, no es lícito porque a ti te parezca así o lo percibas dentro de tu espíritu. Tampoco, si lo ves por ti misma, debes cambiar de opinión. Si no vieres claramente la verdad o tu espíritu no lo conociese por expresa revelación mía, no debes usar la reprensión sino del modo que te he dicho. Esto es más seguro para ti y no te podrá engañar el demonio con el pretexto de caridad para con el prójimo. He acabado con esto, carísima hija, de explicarte esta parte necesaria para conservar y acrecentar la perfección de tu alma. ¿Cómo distinguir las visiones? 106. Señales para conocer cuándo las visitas y visiones espirituales son de Dios o del demonio. Ahora te explicaré lo que me preguntaste sobre la señal que te dije que daba yo al alma para reconocer la visita que recibe o por visiones o por otros consuelos que le parezca recibir. Preguntaste por la señal por la que el alma puede reconocer cuándo procede de mí y cuándo no. La señal de proceder de mí es la alegría que persiste en ella después de la visita, el hambre por la virtud, ungida especialmente por la verdadera humildad y el arder en el fuego de la verdadera caridad. Pero como no me preguntas si en la alegría puede haber algún engaño, te diré el que se puede tener y en qué se puede descubrir si la alegría es o no verdadera. El engaño puede darse del siguiente modo. Quiero que sepas que lo que la criatura racional ama y desea tener, le produce alegría poseerlo. Cuanto más ama lo que posee, prudentemente tanto menos mira e investiga de dónde viene, por causa del deleite que ha recibido en este mundo. Por ello, la alegría de recibir lo que ama no la deja ver ni se interesa en descubrirlo. Así, los que mucho se deleitan y aman el consuelo espiritual, buscan visiones y han puesto más el afecto principal en el deleite de los consuelos que en mí, tal como te dije de los que se hallan aún en el estado imperfecto, que miran más al don de las consolaciones que reciben de mí, el que da, que al afecto de la caridad con que lo doy. Aquí pueden recibir engaño, o sea, en su alegría, además de los otros engaños a que concretamente me referí en otro lugar. ¿De qué modo lo reciben? Te lo diré. En cuanto han concebido el gran amor a las consolaciones o las visiones, al recibirlas, sea de la manera que sea, sienten alegría viendo que tienen lo que aman y deseaban poseer. Muchas veces podrían venir del demonio, y lo mismo sentirían esta alegría, de la que te dije que, cuando la visita era del demonio, venía la alegría, pero quedaban con pena y remordimiento de conciencia y vacíos del deseo de la virtud. La doctrina de la verdad ahora te digo que alguna vez podrá ocurrir que con esta alegría se levantará el alma de la oración una vez terminada. Si la experimenta sin el deseo de la virtud, sin humildad y sin arder en el horno de mi divina caridad, la visita, consuelo y visión que ha recibido procede del demonio y no de mí, a pesar de tener el signo de la alegría. Como ésta no se halla unida al afecto de la virtud, puedes entender que es alegría producida por el amor que tenía el propio consuelo del espíritu.